El mundo está experimentando los dolores de un cambio de caparazón económico después de la pandemia. Muchas cosas han cambiado o están cambiando. La economía de Alemania, que una vez fue un gigante mundial, se ha reducido durante 2 años consecutivos, y los expertos están preocupados por el futuro. Otro gigante del continente, Inglaterra, ha estado tratando de poner en orden sus asuntos desde el día que salió de la Unión Europea. Tanto estos dos países como otro gigante de la economía europea, Francia, están luchando con crisis gubernamentales. España no puede resolver sus problemas de forma alguna. Los países escandinavos están conmocionados debido al ambiente de violencia creado por los refugiados en sus países. Podemos aumentar los ejemplos, pero hay un país que está dando pasos en silencio y profundamente para convertirse en la nueva superpotencia de Europa. Polonia, con solo 30 años de experiencia en economía de mercado libre, se está enriqueciendo y fortaleciendo cada vez más. Polonia, ubicada en el centro de Europa, fue un país que vivió invasiones y guerras durante muchos años, y como resultado, nunca pudo desarrollar su economía. Su ubicación en el corazón de Europa Central ha determinado gran parte de la historia moderna del país. Porque tenía vecinos como Rusia, luego Alemania, Prusia y Austria, que seguirían políticas poderosas y expansionistas. De hecho, había sido invadido, dividido e incluso borrado del mapa de Europa por estos tres en varias ocasiones. Sin embargo, en 1918, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, surgieron nuevamente como un país independiente. A pesar de los esfuerzos de modernización económica después de la independencia, no lograron progresar al nivel deseado. Para la década de 1930, continuaron siendo un país subdesarrollado en comparación con las potencias europeas. La debilidad económica los dejó en una posición indefensa. Como resultado del ataque que comenzó el 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi ocupó Polonia en un corto periodo de 5 semanas. Esta ocupación también marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que sería la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad. Durante la guerra, se produjeron innumerables conflictos en su territorio. En 1945, el Ejército Rojo Soviético liberó al país de la ocupación alemana, pero al no retirar a sus tropas después de la guerra, también llevó a cabo una ocupación encubierta. En la Conferencia de Yalta, que determinó las fronteras y el orden político de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia también fue dejada en la zona de influencia soviética. Los soviéticos transformaron Polonia en un régimen socialista. Facilitó que el Partido Comunista tomara el control en 1947. El control del Partido Comunista significaba una garantía para la continuidad de la presencia militar soviética. Con la escalada de la Guerra Fría, cuando los países occidentales establecieron la OTAN, los países bajo influencia soviética establecieron el Pacto de Varsovia, que lleva el nombre de la capital de Polonia. Con la creación del Pacto de Varsovia, se legalizó la presencia del Ejército Rojo en territorio polaco. Este periodo de ocupación encubierta duró aproximadamente 50 años, hasta el día en que el socialismo colapsó y la Unión Soviética se disolvió. Durante ese periodo, las políticas económicas de Polonia, que era parte del socialismo, eran determinadas por la Unión Soviética. Decisiones como qué productos se producirían, cuánto se produciría y cuánto costarían se tomaban en Moscú. Incluso, el primer objetivo de los recursos del país y los productos producidos no era satisfacer las necesidades de Polonia, sino las de la Unión Soviética. Durante este periodo, el principal objetivo de la industria polaca era apoyar el crecimiento de la Unión Soviética. En papel, la economía de Polonia había crecido según los datos, porque tenían una de las mayores reservas de carbón de Europa. También tenían suficiente mineral de hierro para procesar. Cuando se juntan el carbón y el mineral de hierro, el desarrollo de la industria del acero en ese lugar se vuelve inevitable. La producción de carbón y acero tuvo un impacto positivo en los datos económicos, pero todo esto se puso al servicio de la Unión Soviética, especialmente para su uso en la industria de defensa. Los ingresos de esto se utilizaban para satisfacer las necesidades de bienes de consumo diario del pueblo polaco. Estos productos de consumo eran los más básicos. A medida que la economía soviética entró en crisis, la gente comenzó a tener dificultades para acceder a alimentos básicos. Las personas ya estaban esperando en largas filas frente a las tiendas con estantes vacíos para poder comprar algo. Durante el mismo periodo, era muy fácil acceder a los alimentos en el oeste. Ya casi todas las casas tenían productos como lavadoras, refrigeradores y televisores, y cada familia comenzaba a tener un automóvil. Estos productos también llegaron a Polonia, pero eran artículos de lujo accesibles solo para los privilegiados. También tenían que esperar en fila durante años para comprar un automóvil.
Con la llegada de los años 1980, el socialismo se estaba acercando a su fin. La Unión Soviética, líder de este sistema, no podía superar las profundas crisis económicas que enfrentaba. Esto también llevaba a un debilitamiento en términos de gestión. El debilitamiento del gobierno también reducía su influencia sobre estados satélites como Polonia. Como resultado de todo esto, las protestas contra el socialismo y los soviéticos comenzaron a aumentar en los países del bloque del Este. En 1989, la caída del Muro de Berlín, resultado de un malentendido, marcó el final de una era en la historia mundial y el colapso del socialismo. Los países que tenían políticas económicas planificadas y estrictamente implementadas por gobiernos centrales, cuyo objetivo principal era apoyar a los soviéticos, se convirtieron de repente en peces fuera del agua. Sí, durante la era del socialismo también enfrentaban grandes dificultades y profundas crisis, pero de alguna manera tenían un orden. Ahora tenían que adaptarse a un sistema completamente desconocido para ellos. Lo que es peor, económicamente estaban casi en el punto cero. Todos necesitaban hacer algo con urgencia. Hay un político muy importante que sentó las bases para donde se encuentra Polonia hoy, Leszek Balcerowicz. Balcerowicz fue el ministro de Finanzas del primer gobierno establecido después del colapso del socialismo. Implementó el Plan Balcerowicz, que lleva su nombre, para adaptar rápidamente una economía recién salida del socialismo a una economía de mercado de servicios. Este plan era un paquete de reformas basado en tomar decisiones radicales como una terapia de choque. Una nota rápida, el actual primer ministro de Argentina, Javier Milei, también está implementando una política económica similar. Bajo este plan, se comenzaron a implementar muchos cambios económicos importantes de manera muy rápida. Los subsidios estatales que se habían proporcionado durante años a las industrias ineficientes y costosas en las que se invirtió durante el periodo socialista, porque la Unión Soviética así lo quería, se cortaron casi de la noche a la mañana. Además, se eliminó el control de precios que mantenía artificialmente baratos los bienes y productos. Por supuesto, el primer efecto de estas políticas fue doloroso. La eliminación del apoyo estatal significaba que ya no se podía emplear a una gran fuerza laboral en las industrias, la mayoría de las cuales eran operadas por el Estado. Durante el periodo del socialismo, la política estatal garantizaba que todos tuvieran un trabajo, incluso si era excesivo o ineficiente, por lo que se empleaba a muchas personas. Según fuentes oficiales, el desempleo era del 0%. Con los cambios en las políticas, muchas personas comenzaron a perder sus empleos. El desempleo subió por encima del 15%. De la misma manera, durante el periodo del socialismo, los productos alimenticios básicos eran subsidiados por el Estado y los precios se determinaban dentro del marco de la política de precios controlados por el Estado. Después de que se eliminaron las políticas socialistas aplicadas a estos productos, los precios de los productos comenzaron a aumentar muy rápidamente. Estos desarrollos vertiginosos también desencadenaron la hiperinflación al mismo tiempo, el 600%, y la electricidad un 400%. Por otro lado, la tasa de inflación general se disparó hasta el 786%. Pero después de superar la primera ola de terapia de choque, las cosas comenzaron a volver lentamente a la normalidad. Polonia es el único país del antiguo bloque del Este que no tiene personas enriquecidas por la apropiación injusta de empresas estatales, llamadas oligarcas, después del colapso del socialismo. Lo hicieron de una manera muy sencilla. Promulgaron leyes de propiedad y comercio que proporcionaban condiciones iguales para todos, y además restablecieron y pusieron en funcionamiento la Bolsa de Varsovia. En realidad, casi todos los antiguos países socialistas que se convirtieron a la economía de mercado implementaron estas leyes y prácticas, pero en algunos de ellos, los procedimientos no fueron justos. Sin embargo, Polonia logró la justicia. Todos estos desarrollos crearon un ambiente propicio y estimulante para el emprendimiento. Gracias a las reformas, el número de empresas comerciales aumentó rápidamente. Para el pueblo polaco, que fue probado con estantes vacíos y escasez en los últimos años del socialismo, surgieron muchas pequeñas y medianas empresas con la capacidad de producir incluso más bienes y servicios de los que se demandaban. Sus economías comenzaron a florecer. Este auge coincidía demográficamente con la población del país, porque tenían una amplia población en edad de trabajar. Un aspecto positivo del socialismo es que la población había recibido educación más allá de cierto nivel. Con sus reformas económicas, leyes que facilitaban el trabajo y el emprendimiento, y la fuerza laboral existente, Polonia había superado el primer shock, había avanzado en la puesta en marcha de las cosas y había comenzado a atraer a inversores extranjeros.
Desde empresas automotrices hasta gigantes tecnológicos de América, muchas empresas trasladaron parte de sus operaciones aquí. Sí, tomaron medidas fluidas y exitosas, se adaptaron a la economía de mercado libre, pero aún no han logrado convertirse en un país que produce un gran valor económico. La deuda pública estaba en aumento y los ingresos personales no habían alcanzado el nivel deseado. Todavía estaban en la posición de un país de bajos ingresos. Cuando se unieron a la Unión Europea en 2004, estaban entre los países más pobres de la Unión. Experimentaron los pros y contras de unirse a la Unión. Uno de los contras fue la pérdida de mano de obra. Tanto personas calificadas y educadas como médicos e ingenieros, como personas con estatus de trabajador, comenzaron a emigrar en masa a países desarrollados con el derecho de libre circulación otorgado por la membresía de la UE. Emigraron principalmente a Inglaterra. Esto significaba una gran pérdida, pero por otro lado, la membresía en la Unión les proporcionó una lluvia de fondos. Bajo el nombre de Políticas de Adaptación a la Unión Europea, recibieron más de 80.000 millones de euros en fondos desde 2007 hasta 2013. Gracias a estos fondos, pudieron desarrollar su infraestructura. Fueron reconocidos como el país que ejecutó los proyectos de infraestructura de la forma más eficiente e inteligente. Pero la membresía en la Unión Europea era más que estos fondos. No solo las personas, sino también los bienes y servicios podían moverse libremente dentro de la Unión. Las empresas que operan dentro de la Unión Europea comenzaron a trasladar sus operaciones a Polonia, porque tanto los salarios eran más bajos como era fácil encontrar trabajadores calificados debido a la alta calidad de la educación. Por ejemplo, las universidades de Polonia producen 37.500 ingenieros cada año, y esta cifra es la segunda más alta en la Unión Europea, después de Alemania. Por otro lado, según el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, se encuentran constantemente entre los primeros 6 países en términos de calidad de educación general en diversas áreas. Después de completar su integración en la Unión Europea, Polonia experimentó el crecimiento más largo en la historia de Europa, es decir, un crecimiento que duró 13 años sin interrupción. El Producto Interno Bruto aumentó aproximadamente 10 veces. La tasa de desempleo 3%. Fueron el único país europeo que no entró en recesión durante la crisis financiera mundial de 2008. Llegaron a ser un país con una tasa de mortalidad infantil más baja que Canadá, una expectativa de vida femenina más alta que los Estados Unidos y una tasa de delitos violentos más baja que el Reino Unido. Desde el colapso del socialismo, han crecido más de 10 veces en total en 30 años. Polonia, con solo 30 años de experiencia en economía de mercado libre, aparece como un país exitoso cuando pesamos los pros y los contras. Era un país más pobre que Ucrania cuando se disolvió la Unión Soviética. Hoy es el 6º más grande de Europa. Están en la situación de su economía. Polonia no solo ha crecido económicamente, sino que también ha sufrido mucho a lo largo de su historia debido a guerras e invasiones. Para poder liberarse de este destino, asignaron un serio presupuesto de defensa y establecieron un ejército fuerte. Poseen el ejército más grande de los países de la Unión Europea actualmente. Una vez fueron anfitriones de la creación del Pacto de Varsovia, que era contrario a la OTAN, pero se unieron a la OTAN en 1999. Hoy en día, tienen el tercer ejército más grande de la OTAN, después de los Estados Unidos y Turquía. Desde el año en que se unieron a la OTAN, han sido uno de los pocos países que constantemente cubren los gastos de defensa de esta alianza y asignan el mayor presupuesto de defensa en relación con su ingreso anual. Especialmente después de la invasión de Rusia a Ucrania, se convirtieron en uno de los países con el mayor presupuesto de defensa. Si asumimos que los datos económicos seguirán aumentando al mismo ritmo en el futuro, se estima que Polonia superará a Inglaterra en 2030. Sin embargo, estos datos no continuarán avanzando regularmente, porque la trampa de ingresos medios los está esperando. La mayoría de las empresas en Polonia son propiedad de extranjeros, y estas inversiones han contribuido a la economía del país, proporcionando empleo. Sin embargo, esta situación deja a Polonia frente al riesgo de la trampa de ingresos medios. A medida que la economía crece atrayendo inversiones gracias a la mano de obra barata, pierde su ventaja de precio debido a las crecientes demandas de salarios. Esto puede desviar las inversiones hacia otros países. En Polonia, donde el 40% de las empresas industriales pertenecen a extranjeros, las empresas locales aún no han podido establecer compañías fuertes que puedan competir a nivel global. Para salir de la trampa de ingresos medios, es necesario aumentar las inversiones locales y fortalecer las empresas en el ámbito internacional.